Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Misión en cárceles de Ecuador. La misericordia de Cristo libera almas. La Fundación ACN apoya un programa de pastoral penitenciaria para sacerdotes y misioneros laicos voluntarios de la Arquidiócesis de Guayaquil, en Ecuador, que cuidan y acompañan tanto a los presos como a sus familias, ofreciendo esperanza frente al clima de inseguridad que asola al país en los últimos meses. Entre las voces y los gritos distantes de los reclusos, Aleida Mejía, misionera laica, se mantiene firme y serena frente a la cámara. Su voz no titubea mientras comparte con ACN los motivos que la han llevado a consagrar su vida a la misión de evangelizar en las cárceles en la Arquidiócesis de Guayaquil, una de las zonas más afectadas por la última oleada de violencia. El Señor me ha llevado a lugares donde su palabra rara vez llega. Esto se debe a la escasez de misioneros, cuenta. Desde 2023, la situación en el país se ha tornado casi insostenible. Los homicidios intencionales aumentaron un 69% en el último año. En abril de 2024, el presidente Daniel Noboa decretó un segundo estado de emergencia para combatir la inseguridad que mantenía en vilo a los ecuatorianos. Con el ejército patrullando las calles e interviniendo las prisiones, dificultando el trabajo de los misioneros, el país dejaba imágenes semejantes a las de una guerra civil. La crisis social comenzó en las principales cárceles estatales, incluyendo la cárcel regional de Guayaquil, y estalló el pasado enero cuando los reos se amotinaron y hubo explosiones, secuestros, tiroteos, saqueos e incendios, provocando un primer estado de emergencia. Tan solo en abril se pudo retomar el control de la prisión. En medio de toda esta situación que atraviesa Ecuador, la pastoral penitenciaria es más necesaria que nunca. Dada la gran cantidad de presos, más de 12.000 en tan solo 5 prisiones, el número de personas que trabajan en la pastoral penitenciaria es muy reducido. Por ello, ACN está apoyando un programa para formar a más misioneros laicos para las prisiones, como Aleida. Este programa incluye además el acondicionamiento de 8 capillas para garantizar la seguridad de todos. Esta misión tiene barreras muy complejas, explica la misionera. Desde que entramos a estos recintos penitenciarios nos enfrentamos a muchos retos. Ya el mero hecho de acceder, encontrarnos con las diferencias sociales entre los que están dentro y los que están fuera, la actitud de policías, para quien solo somos un trámite molesto, o del guardia penitenciario que al igual que la sociedad piensa que lo que hacemos no tiene sentido ni vale la pena, cuenta Aleida, pero sí vale la pena, afirma. También está nuestro propio miedo, continúa explicando a ACN, el miedo de nuestras familias a dejarnos venir aquí, donde están los más despreciados de la sociedad, donde todos son estigmatizados como lo más desechable e inmundo, pero es precisamente aquí donde Jesús quiere que estemos, porque Él nos llama a amar a todos sus hijos, ya que todos somos pecadores, dice Aleida, recordando que cualquier persona podría verse en una situación similar. Los grupos criminales reclutan sobre todo a jóvenes de entre 15 y 27 años para cometer actos violentos y, a menudo, mientras estos jóvenes están en la cárcel. Si estos muchachos no ven la posibilidad de llevar una vida recta en libertad, caen fácilmente en la tentación de proseguir con su carrera delictiva. María Cristina Santa Cruz, coordinadora arquidiocesana de la Pastoral Carcelaria de la Diócesis de Guayaquil, en declaraciones a ACN afirma que aquí el desafío es amar a los menos amados, a los insignificantes, a los despreciados. La coordinadora, además, lamenta el hecho de que nadie cree en la pastoral penitenciaria. La gente considera que no es un mundo al que hay que atender, pero a mí la palabra de Dios me dice que la misericordia es para el pecador más empedernido. Yo sí tengo esperanza y creo que este proyecto es algo que quiere la divina voluntad. Junto con estas 2 misioneras, más de 100 personas, entre obispos, sacerdotes, religiosos y misioneros laicos, se dedican a esta misión dando la vida por el hermano, señala María Cristina.
La labor con los presos incluye charlas y misas, así como talleres y cursos sobre valores cristianos y la fe. La misión deja ver algunos frutos, como cuenta Aleida. Hemos llevado a Jesús a estas personas. Mucha gente se ha acercado a los sacramentos. Hemos visto procesos de conversión fuertes. Hemos visto a Cristo liberando esas almas. El programa ofrece además apoyo a las familias de los reclusos y cursos de formación para que, cuando los presos salgan, puedan ganarse la vida honradamente. Muchas de esas almas ya están fuera de la prisión, son padres de familia y están haciendo cosas por la sociedad, señala Aleida. Por otra parte, destaca la importancia de rezar por esta misión, para que se puedan seguir formando a estos misioneros que liberan almas, almas que han estado cautivas como estuvo la mía. Llevamos la palabra de Dios diciendo que hay un Dios que nos ama y que nos libera. Por su parte, María Cristina se muestra profundamente agradecida, primero con Dios por haberla llamado a esta misión y por demostrarme que vale la pena, y segundo a ACN y todos los que tan generosamente colaboran y creen en esta misión como lo hago yo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para liberar a los cautivos como Él me liberó a mí, dice sonriente. ACN apoya este proyecto de formación espiritual de la Arquidiócesis de Guayaquil. El programa busca brindar apoyo emocional y formación espiritual a adultos privados de la libertad, promoviendo la reconciliación interna y la reintegración social, tan necesaria en un país que se está recuperando de un panorama de grave conflicto interno. Pakistán, obispo católico insta a la comunidad internacional a actuar para detener el abuso de las leyes de blasfemia. El presidente de la Conferencia Episcopal Pakistaní ha lanzado un vehemente llamamiento a las potencias mundiales para que se unan y exijan a las autoridades pakistaníes que actúen para proteger las vidas de los grupos religiosos minoritarios, las cuales sufren persecución y se ven cada vez más amenazados por el flagrante abuso de las tristemente célebres leyes de blasfemia. El obispo Samson Shukardin, presidente de la Conferencia Episcopal Pakistaní, ha declarado que a menos que se aprueben leyes que tipifiquen como delito la invención de acusaciones de blasfemia, los cristianos y demás minorías asediadas nunca se sentirán seguros en su propio país. Su declaración coincide con la noticia del pasado lunes, 3 de junio, de la muerte de Nasir Hill Masih, un cristiano de Sargodha, de unos 70 años, que falleció en el hospital 10 días después de ser atacado por una turba instigada por dudosas acusaciones de blasfemia contra él. Monseñor Shukardin afirma que este tipo de incidentes no harán más que aumentar a menos que las autoridades pakistaníes tomen medidas severas contra quienes inventan esas acusaciones e impidan que las turbas se tomen la justicia por su mano, aterrorizando a las víctimas, sus familias y sus vecinos. En una entrevista con la Fundación Pontificia ACN, Monseñor Shukardin señala: es muy importante que se introduzca una legislación que imponga penas, incluso de cárcel, a quienes hayan acusado falsamente a alguien de blasfemia. El prelado subraya que, dado el analfabetismo habitual entre los cristianos, es muy poco probable que esta minoría cometa una blasfemia intencionada. De acuerdo con el artículo 295b del Código Penal, que castiga con cadena perpetua la profanación del Corán, el obispo de Hyderabad es también presidente de la Comisión Católica Nacional Justicia y Paz, organización que actúa en defensa de los oprimidos de la Iglesia. En la entrevista, el obispo acusa a las autoridades pakistaníes de no hacer justicia a las víctimas de la ola de violencia contra los cristianos del pasado agosto en el distrito de Jaranwala, en Punjab, provocada también por una falsa acusación de blasfemia. Monseñor Shukardin advierte de que ese y otros ejemplos de supuesta inacción gubernamental no han hecho sino envalentonar a más personas a utilizar las controvertidas leyes como arma contra minorías inocentes. No se ha hecho nada para hacer justicia tras el incidente de Jaranwala. Eso es un desastre, no es bueno para las minorías, hasta que el gobierno no se tome esto en serio y promulgue leyes que protejan a las minorías, especialmente a los cristianos, la principal minoría en Punjab.
La situación relativa al uso indebido de las leyes de blasfemia no hará más que empeorar. No pedimos nada que vaya en contra de Pakistán, simplemente pedimos que se protejan nuestras vidas y las de nuestras familias. Y añade, necesitamos justicia y seguridad para nuestras minorías y para todos aquellos que son maltratados por su religión o en base a algo que no esté de acuerdo con la dignidad humana. El obispo asegura en su entrevista con ACN que solo la presión extranjera obligará a Pakistán a actuar. Es preciso que la presión venga del exterior, de gobierno a gobierno. Monseñor Shukardin ha declarado que la persecución está empeorando. Se sabe de los incidentes especialmente graves, como el de Jaranwala en agosto y el de finales de mayo en Sagorda. Pero hay muchísimos más incidentes menores. La situación es alarmante. Cuando ves cuántos incidentes se están produciendo, empiezas a darte cuenta de que están aumentando día a día. El obispo también ha hecho hincapié en que solo una minoría de los musulmanes de Pakistán es hostil a las minorías y ha añadido que el enorme volumen de declaraciones de condena a los ataques anticristianos del 25 y 26 de mayo en Sagorda por YouTube y televisión no tiene precedentes. A pesar de los bombardeos, la desnutrición y el peligro constante, una comunidad cristiana mantiene su alegría. El padre Jacob Telekatan decidió quedarse en Sudán durante la guerra civil para apoyar a las religiosas salesianas en Dar Mariam, proporcionando refugio y ayuda básica a los desplazados. A pesar de los bombardeos y la escasez extrema, mantienen una atmósfera de fe y serenidad gracias a la Eucaristía y a la oración diaria, siendo un foco de esperanza en medio del conflicto. El sacerdote salesiano Jacob Telekatan era el director del Centro de Formación Profesional San José en Jartum cuando estalló la terrible guerra civil en abril de 2023. Él y sus compañeros tuvieron que abandonar el centro de formación debido a los intensos bombardeos. Mientras los demás abandonaban el país, este sacerdote nacido en la India decidió quedarse para apoyar a un grupo de religiosas salesianas en el centro Dar Mariam, en Shahara, situado a 7 kilómetros de la capital de Jartum. Es uno de los pocos sacerdotes que han permanecido en Sudán. Esta zona se ha visto gravemente afectada por la trágica y funesta guerra que, según él, sigue causando desplazamientos masivos de personas, un gran número de víctimas, una destrucción lamentable e inimaginable y traumas psicológicos y físicos, así como miedo, hambre, sed, soledad y enfermedad en los corazones y las vidas de la gente en el país. La vida cotidiana en Dar Mariam también se ha visto severamente afectada. Cientos de habitantes de Shahara se han refugiado en el centro, donde las religiosas proporcionan la poca comida y cuidados básicos que pueden. En un mensaje enviado a la Fundación Aid to the Church in Need, ACN, el padre Jacob explica que cada vez resulta más difícil conseguir combustible para el generador, esencial para suministrar electricidad y hacer funcionar la bomba de agua. Fuera de las 2 horas diarias en que el generador está conectado para obtener agua, los residentes tienen que intentar sobrevivir a un calor despiadado de más de 43 grados centígrados, recurriendo a técnicas más rudimentarias como usar toallas mojadas y rociar agua en el suelo para hacer que las temperaturas sean más soportables. Nuestra comida diaria son gachas de harina, lentejas, kisra, una especie de tortica de harina, sorghum o arroz sin verdura, incluidas cebollas y patatas, sin ningún tipo de fruta, sin carne ni huevos, explica el sacerdote. Todos, pero especialmente los niños, están desnutridos y débiles. Al estar tan cerca de Jartum, Dar Mariam se ha visto a menudo atrapada en el fuego cruzado entre las partes enfrentadas en la guerra civil, y al menos en 3 ocasiones han llegado a estallar bombas en el edificio. El 3 de noviembre de 2023, según informó en su momento ACN, una bomba impactó en la residencia de las religiosas, destruyendo 3 habitaciones y otras propiedades, e hiriendo a una religiosa, un profesor voluntario, 3 niños y su madre, aunque ninguno resultó muerto. El 5 de noviembre, otra bomba destruyó las aulas del primer piso de una casa adyacente a la residencia de las hermanas, sin causar heridos.
y el 3 de enero otra explosión provocó un fuerte incendio y redujo a cenizas todas las habitaciones y lo que albergaba la segunda planta. Una vez más, la divina providencia no permitió que nadie sufriera daño alguno en Dar Mariam. Anteriormente, el 10 de diciembre, una evacuación prevista tuvo que ser cancelada después de que una tregua acordada por ambas partes del conflicto se rompiera por un tiroteo, condenando a las religiosas y a quienes se refugiaban en el centro a permanecer en la zona de riesgo. En la actualidad, ante el peligro de disparos de francotiradores y nuevos bombardeos, todos los residentes están confinados en la casa, a excepción de valientes voluntarios que ocasionalmente se aventuran a salir para recoger leña para cocinar. Además de todo el sufrimiento que están pasando, la pequeña comunidad de Sudán tiene la impresión de que el resto del mundo se ha olvidado de este conflicto y del dolor que provoca. Afortunadamente, muchas de las personas que se refugiaron en Dar Mariam han logrado escapar a zonas más seguras. Según el padre Jacob, en junio de 2023, las hermanas ayudaban a alimentar a más de 300 personas, cristianos y personas de otros grupos religiosos, pero el número se había reducido a la mitad, hasta unas 150 personas, el pasado diciembre. En estos momentos, unas 80 personas se encuentran en el centro de religiosas y reciben asistencia alimentaria. La terrible descripción de las penalidades que se atraviesan en Dar Mariam, sin ningún consuelo ni seguridad, hace que las palabras finales del padre Jacob sean especialmente sorprendentes. En Dar Mariam, la experiencia de la cercanía con Dios nos ha traído serenidad y paz, especialmente en estos meses de guerra. Algunas personas, incluidos niños y jóvenes, se han acercado más a Dios. Así, participan diariamente en la Eucaristía matinal, el rezo del rosario y en la media hora de adoración al Santísimo Sacramento, con la recitación de la coronilla a la Divina Misericordia por la noche. El sacerdote, que está en regular contacto con ACN, si las condiciones lo permiten, añade que solo en 2 de las 13 parroquias de Jartum se celebra la Eucaristía todos los domingos, y Dar Mariam, uno de los centros de la parroquia de San José, es una de estas 2. Así, a pesar de nuestros múltiples sufrimientos, en Dar Mariam reina un ambiente de paz, alegría y felicidad. Dios Todopoderoso, mil gracias por lo que supones para nosotros en Dar Mariam. Quieran tu voluntad y tu gloria prevalecer siempre. ACN sigue pidiendo paz para Sudán y se mantiene preparada para retomar los proyectos que tenía en marcha allí antes de que comenzara la guerra civil, con el fin de ayudar a sostener a esta iglesia, pequeña pero llena de vitalidad, que sirve al pueblo de Sudán. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.